Nosotros somos alumnos de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Monclova, de la Facultad de Medicina. En esta ocasión vamos a exponer el proyecto de jornadas. Elegimos la temática de trisomía 21. El equipo está conformado por Gloria Montserrat Ayala Morán, Adriana Citlali de León Vargas y Giselle Cifuentes Jiménez. Bueno, el síndrome de Down son cambios adicionales en el desarrollo gestacional. Estos cambios continúan sus efectos durante toda la vida. No tiene cura y se presenta en las personas como una copia adicional en el cromosoma somático número 21. Las personas que padecen este síndrome presentan problemas físicos que los hacen muy característicos de este padecimiento, así como también presentan discapacidades mentales y por lo general van acompañados de problemas de salud. Todo esto lo vamos a ir viendo más adelante. Con una atención médica temprana puede mejorar ciertas habilidades como la terapia física o bien la terapia de lenguaje. Asimismo también se pueden ir detectando padecimientos y tratarlos oportunamente. Bueno, para nuestro proyecto creamos un prototipo de un cariotipo, que es el que podemos ver en las imágenes. Pues en este proyecto vamos a hablar de la trisomía 21, la cual es un desorden cromosómico más conocido y estudiado en humanos en todo el mundo. Como ya sabemos, los humanos tenemos 23 pares de cromosomas. Una mitad de cromosomas la da la madre y la otra la da el padre, ¿ok? Entonces, esto quiere decir que tenemos un cromosoma número 1 proveniente del padre y un cromosoma número 1 proveniente de la madre. Y pues así sucesivamente hasta completar 23 pares. Lo que pasa en esta trisomía es que en el cromosoma número 21, en lugar de tener una copia de la madre y una copia del padre, va a existir una tercera copia. Y esto va a producir dicho síndrome. Bueno, en el ámbito genético, este se relaciona mucho con el ámbito embriológico. Los estudios muestran que hay 3 tipos de cambios cromosómicos que pueden causar el síndrome de Down. Aquí pues tenemos trisomía 21 completa. En este caso va a haber un error durante la formación del óvulo o del esperma y este hace que uno de los dos tenga un cromosoma extra. Por lo tanto, luego de que el óvulo y el espermatozoide se unen, las células resultantes también tendrán 3 copias del cromosoma 21. La copia completa del cromosoma 21 extra se encuentra en todas las células de esa persona, es decir, que va a haber una trisomía completa. La trisomía 21 completa es la causa de aproximadamente el 95% de los casos del síndrome de Down. Bueno, después tenemos trisomía 21 por translocación. En este tipo de cambio cromosómico, las células tienen solo una parte de la copia extra del cromosoma 21. La parte extra del cromosoma se pega, por así decirlo, a otro cromosoma y este se transmite a otras células a medida que las células pues se van dividiendo. Este tipo de cambio causa aproximadamente el 4% de los casos del síndrome de Down. Las personas con trisomía 21 por translocación por lo general no tienen características cognitivas o médicas específicas que las diferencien de las personas con trisomía 21 completa. Bueno, después tenemos trisomía 21 mosaico. En esta, pues las células del cuerpo no son exactamente iguales. En alrededor del 1% de los casos del síndrome de Down, la mayoría de las células del cuerpo tienen el cromosoma extra, pero algunas pues no lo tienen. A esto se le llama mosaicismo. En esta pues la trisomía 21 mosaico ocurre cuando el error en la división celular sucede en una etapa temprana del desarrollo, pero luego de la unión entre un óvulo y un espermatozoide. Normales estos. También puede ocurrir durante una etapa temprana del desarrollo cuando algunas células pierden un cromosoma 21 extra que estaba presente al momento de la concepción. Los síntomas de una persona con trisomía 21 mosaico pueden ser diferentes de las de los personas con trisomía 21 completa o por translocación.
según la cantidad de células en las que hay un cromosoma extra. Este síndrome es la causa más frecuente de discapacidad psíquica congénita y debe su nombre a John Langdon Down, que fue el primero en descubrir esta alteración genética en 1866, aunque nunca llegó a descubrir las causas que la producían. En julio de 1958, un joven investigador llamado Jerome Larson descubrió que el síndrome es una alteración en el mencionado par de cromosomas. No se conoce con exactitud las causas que provocan el exceso cromosómico, aunque se relacionan estadísticamente con una edad materna superior a los 35 años. En 95% de los casos del síndrome se debe a la trisomía 21, que deriva de una no disyunción meiótica, y el 75% de estas instancias la no disyunción ocurre durante la formación del ovocito. La incidencia del síndrome de Down se aproxima a 1 de cada 2.000 productos de la concepción de mujeres menores de 25 años. Este riesgo se incrementa con la edad materna, hasta 1 en 300 a los 35 años y 1 en 100 a los 40 años. En el ámbito histológico, nosotros investigamos un estudio. El propósito de dicho estudio es de pacientes con síndrome de Down. Fueron los aspectos cromosómicos identificados de las células epiteliales y la estructura del núcleo de la mucosa bucal, de la característica genética de revisión y apoyo histopatológico. En este pues se hizo un examen microscopio óptico de secciones con examen normal del síndrome de Down. Las células epiteliales de estructura ovalada o circular con la estructura genética normal aparecieron con una distribución homogénea de la estructura del núcleo. Básicamente los micronúcleos estaban presentes junto con un núcleo masivo. En el epitelio de las secciones obtenidas de cortes del núcleo de un paciente con síndrome de Down, como parte de la periferia del núcleo, en los núcleos en forma de yema y micronúcleos, a veces separados, a veces según lo observado en esta imagen, en estas imágenes, del corte de los núcleos de células epiteliales y núcleos picnóticos. En estas pues observaron células cariolíticas, células apoptóticas, también pues células epiteliales donde algunas células eran de doble núcleo con síndrome de Down, pero pues sin embargo esta característica de los núcleos muestra que la citogenética era la misma que una picnótica, y pues algunos de los núcleos de las células epiteliales estaban aplanados y pues tenían una estructura fusiforme. Bueno, y pues en la imagen aquí de la derecha podemos ver el aplanamiento del núcleo de las células epiteliales, que es lo que está señalado aquí con la flecha. Y en la imagen de la izquierda vemos la periferia del núcleo de la yema micronuclear, que está también señalado con la flechita esta que se ve. Bueno, y después tenemos aquí por último la aparición de micronúcleos, que esta pues da la pérdida de cromosomas y la fragmentación como resultado de la división nuclear previa que se indicó pues. Pues en este estudio también los pacientes con síndrome de Down mostraron un cierto número de células en las células epiteliales de la estructura del micronúcleo. En esta pues la periferia del núcleo en algunos pacientes, mientras que las estructuras de yemas en forma de micronúcleos se observaron en las células cariolíticas. Pues también los núcleos picnóticos, la fragmentación de la cromatina observada como resultado de la apoptosis de las células cariolíticas en las células que conducen a la conclusión del investigador, que pues fue Thomas en su estudio sobre las células epiteliales de la mucosa de las mejillas. Los pacientes con síndrome de Down han encontrado que existe una reducción
en el número de micronúcleos, reducción de las células calciformes en pacientes con síndrome de Down, con un aspecto pignótico. Y pues el grupo de síndrome de Down ha cambiado a medida que se formó un estudio formal de las células epiteliales y núcleos pignóticos, debido a estructuras de cromatina deterioradas. Algunos de los núcleos de las células epiteliales presentaban estructura aplanada y fusiforme también. Esta situación podría deberse también pues al deterioro de las estructuras de la cromatina. Esto es evidente pues en este estudio. La estructura genética de los tamaños cromosómicos y nucleares, y especialmente en las células epiteliales de pacientes con síndrome de Down, pueden ocurrir en el núcleo para indicar que el daño del ADN puede ocurrir debido a cambios pues en la cromatina. Como resultado, pues se informó que los pacientes con síndrome de Down notan un cambio formal en la estructura de la cromatina del núcleo del epitelio, que este fue pues un deterioro de la propiedad citogénica. Ahora voy a pasar a la parte anatómica, que como ya dijimos, este síndrome cambia totalmente en la manera en que se desarrolla tanto el cuerpo como el cerebro del bebé, lo que va a traer como consecuencia problemas mentales y físicos. Para empezar, en los hemisferios cerebrales pues existen dos, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, que estos van unidos por un cuerpo calloso. El hemisferio derecho no es verbal, es el encargado de pensar, de recordar las imágenes. El hemisferio izquierdo es la expresión del habla, o sea, es decir, la expresión oral y la comprensión del lenguaje. Y bueno, una diferencia de un cerebro de una persona normal bien desarrollado es que son más pequeños y se observan menos circunvoluciones. Las circunvoluciones son esto que observamos aquí, que es para el volumen de la corteza cerebral, hace que aumente, y asimismo aquí se ubican muchísimas neuronas y pues aquí está reducido su tamaño, lo que trae como consecuencia una alteración de memoria, de atención y una deficiencia de la función cognitiva. El cerebelo es más pequeño. El cerebelo contiene una gran cantidad de neuronas, es el encargado del movimiento y del equilibrio y de la coordinación principalmente, así como también se presenta una alteración de atención, de memoria, de aprendizaje y de lenguaje. Ahora vamos a pasar con la corteza auditiva. Estos son dos tipos. La corteza auditiva 1 está formado por neuronas, que estos responden a los estímulos topónicos, es decir, a las fibras, contienen fibras nerviosas bien afinadas para captar los diferentes sonidos que se pueda producir. La corteza auditiva número 2 no tiene organización topónica. Su papel es localizar especialmente de dónde proviene el sonido, analizar este sonido, y pues aquí se mira involucrada la memoria auditiva. El cuerpo calloso se ubica en la profundidad del cerebro y es el que permite la transmisión de mensajes entre el hemisferio cerebral derecho y el izquierdo. Asimismo, el hipocampo se muestra de menor tamaño, lo que genera una alteración en la memoria y el aprendizaje. Por todos estos cambios presentan una alteración cognitiva que la hace muchas veces deficiente a lo que vendría siendo lo normal. Muchas personas con síndrome de Down tienen los rasgos faciales típicos sin ningún otro defecto de nacimiento mayor. Sin embargo, otras pueden tener defectos de nacimiento mayores como problemas médicos. Los más comunes se van a presentar a continuación. Las personas con síndrome de Down presentan un mayor riesgo de padecer obesidad. Aproximadamente el 50% de los recién nacidos son afectados con cardiopatías congénitas, entre las que destacan la comunicación interventricular y el canal auriculoventricular. 5% de las personas presentan malformaciones digestivas, tales como la atresia duodenal o el páncreas anular.
Pueden presentar la enfermedad de Hirschsprung. Llegan a presentar endocrinopatías, como la enfermedad tiroidea. La más común es el hipertiroidismo. Presentan anomalías congénitas en la columna vertebral, causando inestabilidad, debilidad y en algunos casos hasta parálisis. Cerca del 60% de las personas con síndrome de Down desarrollan problemas oculares, lo que los trae como consecuencia el utilizar gafas. Ahora voy a platicar acerca de los defectos congénitos cardíacos. El canal aurículo-ventricular es un agujero en el centro del corazón que afecta a los 4 compartimentos en el que normalmente se divide. En un corazón normal, la sangre rica en oxígeno de los pulmones no se mezcla con la sangre pobre en oxígeno proveniente del cuerpo. En esta patología, causa que la sangre se mezcle y no permite que los compartimentos y válvulas desvíen apropiadamente la sangre hacia cada punto de circulación normal. El exceso de sangre que se manda a las arterias pulmonares hace que el corazón y los pulmones trabajen más duro y los pulmones pueden colapsarse o bien congestionarse. La comunicación interventricular es un orificio en el corazón y es un defecto cardíaco congénito, al igual que el anterior. Se presenta en el tabique que separa las cavidades inferiores del corazón, es decir, los ventrículos, y permite que la sangre pase del lado izquierdo hacia el derecho del corazón. Luego, la sangre rica en oxígeno se bombea de regreso hacia los pulmones y no hacia el cuerpo como debería de ser normalmente, por lo que el corazón debe trabajar más intensamente. Los defectos de comunicación interventricular pueden requerir reparación quirúrgica para prevenir las complicaciones. Ahora voy a hablar acerca de la atresia duodenal y el páncreas anular. La atresia duodenal es un defecto congénito en donde el niño presenta un bloqueo en la primera parte del intestino, es decir, en el duodeno. El intestino no está conectado en esa parte y todos los niños deben de ser operados. En cambio, el páncreas anular es un aro o un collar anormal, y aquí lo podemos ver, de tejido pancreático que rodea normalmente al duodeno. El envejecimiento suele ser acelerado. La esperanza de vida promedio es alrededor de los 55 años. Sin embargo, con los avances en cuanto a la tecnología y en los conocimientos de la medicina, se ha logrado alargar la esperanza de vida en algunas personas de 80 hasta 80 años. La esperanza de vida va disminuyendo debido a las cardiopatías y su gran probabilidad de padecer enfermedades infecciosas. Esto es debido a las anomalías del sistema inmunitario, en donde pueden presentar trastornos autoinmunitarios y cáncer. Presentan una mayor probabilidad que una persona normal de desarrollar leucemia mielógena aguda. Presentan una mayor probabilidad de padecer Alzheimer a temprana edad. Ahora voy a seguir hablando del síndrome de Down. Las características físicas es que los pacientes con síndrome de Down presentan un rostro facial aplanado o cara aplanada. La mayoría del tiempo su lengua tiende a salirse de la boca. Y el tamaño de la boca es muy pequeño a comparación de un niño normal. Asimismo, su talla, su crecimiento es inferior al de los niños de su edad. Las personas suelen tener hipotonía, que es un tono muscular disminuido. Asimismo, presentan una hiperlaxitud ligamentosa. Presentan microcefalia, que es que el contorno cefálico es menor a lo normal. Y aquí podemos ver la microcefalia de un niño de síndrome de Down y de un niño normal. Presentan braquicefalia. El hueso occipital suele estar aplanado.
El cuello es muy corto y es más grueso de lo que debería de ser normalmente. Las características en cuanto a los ojos es que son almendrados, y si el iris es azul suele observarse una pigmentación moteada que se le conocen como las manchas de Creutzfeldt. Son pequeñas de coloraciones blanquecinas o bien grisáceas. Se localizan en la periferia del iris del ojo y es una consecuencia de acúmulo de exceso de tejido conectivo. Las hendiduras palpebrales siguen una dirección oblicua hacia arriba y hacia afuera y presentan un pliegue de piel que cubre el ángulo interno y la canícula del ojo. La nariz es pequeña y el puente nasal suele estar aplanado, y aquí lo podemos observar. Las orejas son pequeñas y con un hélix muy plegado, y habitualmente hay ausencia de lóbulo. El conducto auditivo puede estar muy estrecho, lo que es causante de diversas infecciones. Presentan un pliegue palmar único. Las manos son pequeñas y son cuadradas. Los metacarpianos y falanges son cortos, a lo que se le conoce como braquidactilia, y clinodactilia por hipoplasia en la falange quinta, que es esto de aquí, que es una curvatura anormal en los falanges. Puede observarse un surco palmar único transverso, que es lo que les mencionaba en la diapositiva anterior. En el pie existe una hendidura entre el primer y segundo dedo con un aumento de distancia entre los mismos, a lo que se le conoce como signo de sandalia. Y esta imagen ejemplifica a la perfección lo que les estoy diciendo. En cuanto a los genitales, el tamaño del pene es algo pequeño y el volumen testicular es menor que al de los niños de su edad. La criptorquidia es relativamente frecuente en estos individuos, que es una enfermedad que consiste en el descenso incompleto del testículo hasta la bolsa escrotal. El testículo puede hallarse a nivel inguinal o bien en la región intraabdominal. En cuanto a las niñas, la piel es redundante en la región cervical, sobre todo en el periodo fetal y neonatal. En el ámbito bioquímico, si se sospecha de síndrome de Down en base a las pruebas de detección en el suero materno o la ecografía, se recomienda realizar pruebas de confirmación fetal o postnatal. Los métodos de confirmación fetal incluyen la biopsia de vellosidades coriónicas con o sin amniocentesis, análisis para la evaluación del cariotipo y pruebas de micromatrices cromosómicas. La prueba de confirmación se realiza sobre todo en el caso en que el resultado de las pruebas del cribado es indeterminado. En las mujeres más jóvenes, en las que el valor predictivo positivo del cribado prenatal no invasivo es menor, y para diagnosticar otros trastornos cromosómicos fetales. Las decisiones terapéuticas, incluyendo la interrupción del embarazo, no deben de tomarse sobre la base de este cribado prenatal no invasivo. La cariotipificación es la prueba de elección para excluir una translocación asociada, de modo que los padres pueden recibir el asesoramiento genético adecuado respecto del riesgo de recurrencia. Puede sospecharse el diagnóstico de síndrome de Down antes del nacimiento en función a las anomalías físicas detectadas en la ecografía fetal o de los niveles anormales de la proteína plasmática a finales del primer trimestre y de la alfa-fetoproteína. Más recientemente, el cribado prenatal no invasivo, en el que se analiza el DNA
fetal obtenido de la circulación materna se ha convertido en una opción para la búsqueda sistemática de la trisomía 21. Se recomienda la detección sistemática en suero de la madre y la investigación diagnóstica del síndrome de Down en todas las mujeres que concurren para atención prenatal antes de las 20 semanas, independientemente de su edad. Bueno, el FISH es una técnica de laboratorio que se utiliza para detectar y localizar una secuencia específica de ADN en un cromosoma. El FISH que se utiliza en esta imagen, una sonda roja para el cromosoma 21. Podemos ver lo que son los puntos rojos. Existen 3 puntos rojos en cada célula, lo que revela que es una trisomía 21, un síndrome de Down. No es posible curar el trastorno de base. El tratamiento depende de las manifestaciones específicas. Algunas cardiopatías congénitas se reparan quirúrgicamente. El hipotiroidismo se trata con reemplazo de la hormona tiroidea. El tratamiento debe incluir asesoramiento genético para la familia, apoyo emocional y programa educacional apropiado para el nivel de funcionamiento intelectual. Se necesita apoyo de los especialistas y fisioterapeutas para permitir el desarrollo cognitivo y físico óptimo para las personas que desarrollan este síndrome. Para tratar el síndrome de Down se debe tratar con terapia del habla, ocupacional y física, ya que el objetivo y la prioridad es que el paciente desarrolle sus capacidades al máximo y asimismo de ellos puedan llegar a ser personas autosuficientes en la vida adulta. Bueno, esto es todo por nuestra parte. Espero y haya sido de su agrado esta exposición sobre la trisomía 21.